Justificación federal, Julio Devido fue condenado hoy a 5 años y 8 meses de prisión por la tragedia de Once. Y desde la cárcel de Marcos Paz, Devido dio su palabra final antes de la condena, apuntó directamente al presidente Mauricio Macri y se puso místico, se comparó con Jesús. Condenando a Julio Miguel Devido, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 5 años y 8 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y las costas del proceso. Logramos mucho más de todos aquellos que públicamente pregonan y pregonan contra Devido y este humilde grupo de familiares, sin ninguna estructura política atrás, sin ninguna estructura económica atrás, con valentía, con entereza y sin entregarse, hemos conseguido una condena absolutamente ejemplar y que a partir de hoy quede en los libros de historia. Él no quiso estar presente durante la lectura de la sentencia. Por eso, desde la cárcel de Marcos Paz, donde está preso por otra causa, Julio Devido volvió a usar el sistema de teleconferencia para decir sus últimas palabras antes de conocer la decisión del tribunal, la que sería su primera condena. Sé claramente dónde estoy y el motivo por el que estoy aquí. Es una decisión política del presidente Macri, expresada claramente en la apertura legislativa del año 2016, pidiendo luego, meses más tarde, mi detención en forma pública, junto a su ministro de Justicia y alguna diputada nacional con la que Garabano, el ministro de Justicia actual, sostiene hoy una disputa pública por el mismo tema por el que pidió mi prisión preventiva. Pareciera ser que entre tantos arrepentidos hoy el ministro es uno más. Disponiendo, firme que se encuentre la presente, librar oficio a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a los efectos de solicitar el correspondiente desafuero de Julio Miguel Devido con el objeto La Fiscalía había pedido 10 años, pero el tribunal sentenció a 5 años y 8 meses de prisión al exministro de Planificación e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como partícipe necesario de administración fraudulenta. De la acusación de estrago culposo, en cambio, Devido fue absuelto, ya que los jueces no lo encontraron responsable de las 51 muertes de la tragedia de Once, un delito que sí recayó sobre quienes fueron sus secretarios de transporte, Schiavi y Jaime. Que por el delito que fue condenado tiene prácticamente el máximo de la pena, a los 6 años le dieron 5 años y 8 meses. Y después tiene la inhabilitación de por vida, que también es otra victoria de este grupo, es decir, excluir a los corruptos de la función pública también es una batalla ganada, no solo para nosotros, sino para toda la sociedad. El secretario de Derechos Humanos, Abruj, estuvo junto a familiares y sobrevivientes, que en su mayoría hablaron de satisfacción por una condena histórica, aunque igualmente irán a casación para pedir que a Devido se lo responsabilice por las 51 muertes. Y nosotros esperábamos más, ¿no? Pero bueno, contento, pues la lucha tuvo, bueno, ahora Devido también ya sigue estando preso y ya no puede ejercer nunca más, ¿no? Devido ya está preso por defraudación al Estado, por desvío de fondos en la causa de la mina de Río Turbio, aunque en este caso sin condena. En su tiempo para hablar, desde la cárcel y antes de la sentencia, no solo hubo referencias políticas, también las hubo religiosas, cuando curiosamente el exministro se comparó con Jesús. Cuando Jesús es traicionado y entregado por Judas Iscariote, el primer arrepentido del cristianismo, al Sanedrín, que era el supremo tribunal religioso judío en la Palestina romana, esta detención se produjo en el Monte de los Olivos y desde allí fue conducido a la casa del jefe de dicho tribunal llamado Caifás, en una parodia de juicio que allí le hicieron, poniéndole 2 testigos falsos que atestiguaron que Jesús había dicho que podría destruir el templo de Jerusalén y reconstruirlo en 3 días con mayor brillo y esplendor. Me recuerdan claramente a los testimonios del perito Brito y del auditor Despuy en este juicio. Sus testimonios fueron mentirosos y fraudulentos.
No hace falta aclarar que Caifás, que ya tenía escrita su imputación y alegato antes de que Jesús se presentara ante el Sanedrín, igual que el fiscal García en este juicio. Acabamos de escuchar una condena absolutamente histórica contra el casi omnipoderoso y todopoderoso ministro de Cristina Fernández de Kirchner. Calificar lo que dijo Debido esta mañana sobre los familiares. Debido es un condenado por la administración fraudulenta de bienes del Estado. De los delincuentes yo no hablo, hablo de la dignidad de este grupo. Allá él ahora tiene tiempo de sobra para pensar qué fue lo que dijo hoy a la mañana. Un segundo juicio, 12 meses de audiencias, 70 testigos. Al final del camino, y después de más de 6 años, llegó la justicia. 6 años de una lucha incansable por parte de los familiares y por supuesto también de los sobrevivientes y distintas historias. La que vamos a contar ahora es muy particular, es una historia muy dura, es la historia de Natalia. No solamente tuvo que recuperarse de los fantasmas del recuerdo, sino también su cuerpo, porque realmente la pasó muy mal. Diego de Marco, estás con Natalia Mesa, buenas tardes. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Natalia Mesa, ella tuvo que atravesar más de 30 cirugías en sus piernas. Fue la última en salir con vida de ese primer vagón del Chapa 16 que se estrelló el 22 de febrero de 2012. Múltiples operaciones, injertos. A sus 28 años prácticamente tuvo que aprender a caminar otra vez. Hoy por hoy, a pesar que se pudo recuperar y que hizo una larga recuperación, una larga rehabilitación, tiene 95% de incapacidad. Siguió la sentencia por televisión porque sale muy poco, no se sube más al tren desde aquel entonces. Y te pregunto, Natalia, ¿qué sensación cuando escuchaste esta condena? Bueno, por un lado un poco de alivio, pero igual los años que le dieron son muy pocos. Y los años son pocos por todo lo que las personas que fallecieron. Y para mí mínimo tendría que ser 1 año por cada fallecido, porque eso es algo que se puede haber evitado y no es nada lo que le dieron, pero a que quede libre está bien, no, es un alivio igual, que quede preso y que no salga. Compañeros, Natalia los está escuchando. Natalia, hoy usted escuchó la condena contra el ex superministro del kirchnerismo, 5 años y 8 meses de prisión. ¿Qué pasó por usted cuando la semana pasada también se condenó a otras 19 personas en lo que se conoce como tragedia de 11, el primer juicio? Este era el segundo. No, como decía, que para mí está bien y es como un alivio para todos los familiares y para nosotros los heridos, porque a nosotros con un segundo nos cambió todo y esto no podía quedar en la nada porque es algo que se podía haber evitado. Natalia, así que, sí, ¿nos recordás conforme. vos en qué vagón ibas? ¿Qué fue exactamente lo que te pasó? ¿Y cómo lograste sobrevivir en un vagón donde murieron la mayoría? Sí, yo iba en el primer vagón y primero subí al lado de la puerta. Y en Castelar, cuando dijeron que iba a ser rápido, me cambié para el lado de la ventanilla. Que siempre digo como que ese lugar me estaba esperando porque venía mucha gente y ese lugar estaba vacío, no había nadie y siempre había gente ahí. Y entonces me corrí para la ventanilla y ahí me quedé. Pero si me quedaba al lado de la puerta creo que no me salvaba. O sea, fue, y ahí es donde me quedé. Te salvaste por sí. un segundo en que tomaste esa decisión. Sí, sí, porque es como que a medida que van subiendo, encima ya venía con retraso el tren. Y siempre en Morón o Liniers es donde más gente sube, entonces me fui corriendo, como dijeron que iba a ser rápido, me corrí. Si no me quedaba ahí donde subía, me quedaba. Natalia, pero ese día ya llegaba tarde del trabajo, así que me quedé ahí. Recién escuchaba a Diego cuando hacía la presentación y contaba que nunca más te habías vuelto a subir un tren. ¿Qué te pasa cuando escuchás un tren? ¿Qué sensación te viene hoy a la cabeza después de más de 6 años? Sí, por ejemplo, al tren nunca subí, no volví más a la estación. Volví al año que me llevaron así de un canal, pero hasta la estación. Pero estuve un rato y como justo venía un tren, no, me quise ir y no volví más. Pero no, el tren por ahora no tengo pensado volver.
En algún Los momento, psicólogos me han dicho que tenía que intentar volver, pero no. Es como que ese miedo todavía lo tengo ahí, así que no. ¿en algún momento recibiste ayuda del Estado? Recuerdo particularmente y me solidarizo con lo que fueron las críticas de los familiares por el poco apoyo que recibieron en su momento de la expresidenta Cristina Kirchner cuando ocurrió la tragedia. ¿El Estado los ayudó, los contuvo, aunque sea tiempo después, o no, eso no sucedió nunca? No, hasta el día de hoy nunca me llamaron y a los 2 meses que yo empecé a dar una nota que tampoco yo no quería saber nada de salir y como decían que no había nadie internado y yo todavía estaba que perdía las 2 piernas, entonces hice una nota y ahí aparecieron lo de TVA, pero todos hablaban con mi papá, conmigo no querían hablar. Y ahí me ofrecieron plata pues, como para que no hable, porque me decían que yo lo estaba haciendo quedar mal a ellos y no quería que hablen. Pero igual yo le dije a mi papá y a mi mamá que no firmen nada, pero yo iba a seguir hablando, porque yo estaba hablando de lo que pasó. Y no, ellos no querían que hable, me querían hacer callar. Pero no, después no, nunca se acercaron. ¿Finalmente alguna vez alguna compañía de seguro o algo recibiste alguna compensación después del accidente? No, el único que me ayudó siempre fue el tema de la RT por mi trabajo, nada más. Después no, nadie más. ¿Y el trabajo lo mantuviste? Lo de ¿Cómo TVA le cambió? habían dado ese tiempo. ¿Lo mantuviste? Sí, en ese ¿Seguís tiempo le habían yendo dado a a mi mamá trabajar al un mismo pase. lugar? No volví más al trabajo. Porque sí o sí tengo que tomar el tren. Es lo único que me tengo directo. Pero no volví más. O sea, la fobia que te quedó al tren hizo que hasta tuvieras que cambiar... La vida. La vida. La vida. Sí. Sí, cambia todo un segundo, porque yo trabajar ya no puedo trabajar, no puedo hacer fuerza, ya correr no puedo, tengo que andar caminando despacito y fijarme dónde pisar porque es como que no tengo tanta sensibilidad en el talón. Entonces piso mal y me puedo caer. Me parece... Siempre ando acompañada. Me cuesta creer, la verdad que ya lo respondiste 2 veces. ¿No tenés ninguna pensión, ninguna compensación por ese accidente en un servicio público? No, le habían dado un tiempo a mi papá 5.000, pero era esa sola vez nada más, como para mis gastos y que tenía que llevar todos los tickets de lo que había gastado que me compró para mí, algo que sea para mí, pero no esa sola vez nada más. Después no nada más, que no, con eso no haces nada tampoco. Y después me habían ofrecido que estaba internada para que no hable más. No, una barbaridad, ¿no? ¿Lo pudiste denunciar en ese momento a los funcionarios que intentaron comprar el silencio? Sí, yo cada vez que hacía una nota decía que ellos me habían dicho así que no hable, que me habían ofrecido plata y hasta me querían sacar de la clínica, conseguir un departamento a mi mamá y mi papá para que ellos no estén viajando y estén cerca de la clínica donde estaba yo, pero ellos no aceptaron, porque si yo me cambiaba de clínica, le hacía caso a ellos, perdía todo mi ahorro social. ¿De qué trabajabas Y cuando después se estabas borraron ellos. viajando en el tren? En una regalería, en 11. Eras una empleada de A comercio. 5 cuadras de la estación. Sí. ¿Y ahora? No, y ahora no, estoy en mi casa, no puedo hacer mucho. Ayudo así acá en lo que puedo y más de eso no puedo. Natalia, muchísimas gracias por este contacto y lo mejor para su vida. No, gracias a usted. Y que pueda volver Muchas a conseguir gracias. un trabajo, al menos allí en su casa. Emocionada. La verdad que es terrible. Y la historia de Natalia es otra de las tantas historias de las 879 personas que resultaron heridas también. Murieron 52, fueron masacradas en ese incidente ferroviario, producto de la corrupción. Esta mujer también representa a las 789 personas que resultaron heridas. Natalia, ¿qué te movió? ¿Qué es lo que se te movió adentro? Y no, por eso un poco de tranquilidad y bronca a la vez, porque tuvimos que pasar por todo esto y eso se sabía que en cualquier momento iba a pasar algo. Pues yo los 7 años que yo viajé, que es poco a comparación de otros que viajaron más años, siempre viajé igual. Se sabía que en cualquier momento algo iba a pasar, pero uno no se imagina que justo va a estar uno ahí arriba del tren. Te veo Y emocionada. eso da ahora. bronca nada más que... Cuando Sí, te pregunté por el laburo que pero tenías antes y bueno. por los que tenés que hacer ahora, ¿no? Sí, no, y el trabajo no puedo volver, así que
porque sí o sí tendría que tomar el tren. Y en eso, Y el trabajo tenía que estar parada hace mucho tiempo, entonces no, tampoco se me iba a complicar. gracias Natalia. Claudio. Se me ocurre otra pregunta ahora, Natalia, antes de terminar este diálogo. Tiene que ver con Sí. cómo planificas tu vida acá al futuro. Y no, tratar de seguir como se pueda y como me han dicho los psicólogos, que siga mi vida, que trate de hacer lo que puedo, pero siempre cuidándome, que no que me encierre y que esté adentro, que trate de salir. No, y tratar de hacer mi vida como hacía antes. A veces salgo con mis amigas o ellas vienen acá, pero siempre tranquilo, pero no quedarme encerrada y decir no quiero salir. Nada más que yo me cuido, pero por miedo a eso de no querer operarme otra vez y todo eso. Bien. Natalia, un fuerte abrazo y lo mejor para usted. Gracias. Gracias, Diego de Marco, también.